Esa mañana, Ana despertó con una mezcla de esperanza y temor en el corazón. Sabía que tenía una cita importante, una entrevista que podía cambiar su destino, pero había un problema: no tenía zapatos. Los días de apuros y la falta de recursos la habían dejado sin siquiera un par decente para caminar. Sin embargo, eso no iba a detenerla. Se puso la única ropa limpia que tenía y, con los pies desnudos, salió de su casa. El frío de la calle se colaba entre sus dedos, pero su voluntad era más fuerte que cualquier incomodidad. Mientras caminaba hacia el edificio donde sería la entrevista, cada paso le recordaba su situación. La gente a su alrededor iba apresurada, con zapatos brillantes y caras indiferentes. Algunos se detenían a mirarla con curiosidad o pena, otros simplemente desviaban la mirada. Ana sentía esas miradas, pero no podía permitirse detenerse o pensar en el qué dirán. Su mente estaba fija en la posibilidad de ese trabajo, que no solo le daría estabilidad, sino también una dignidad que le habían arrebatado los tiempos difíciles. Al llegar frente a la entrada del edificio, Ana respiró hondo. El frío había aumentado y sus pies empezaban a dolerle. Sin embargo, con paso firme cruzó el umbral. Adentro, el aire estaba tibio y el sonido de tacones resonaba en los pasillos. Ella, con sus pies desnudos y su ropa sencilla, parecía fuera de lugar, como una nota discordante en una melodía perfecta. La recepcionista la miró con sorpresa, pero sin decir nada, le indicó que esperara. En la sala de espera, Ana se sentó con las manos entrelazadas, intentando calmar los nervios que le retumbaban en el pecho. A su alrededor, candidatos bien vestidos conversaban animadamente, mientras ella apenas podía evitar que las lágrimas de frustración le nublaran la vista. No era solo el frío ni la incomodidad, era el miedo de ser rechazada por algo tan simple como no tener zapatos. Cuando finalmente la llamaron, Ana se levantó con cuidado. Sus pies dolían, pero no lo mostraba. Caminó hacia la oficina, cada paso resonando en su mente como un latido acelerado. Al entrar, sus ojos se encontraron con los de un hombre mayor, de mirada profunda y serena. Era don Carlos, el dueño de la empresa. Por un momento, Ana sintió que el tiempo se detenía. Él la miraba con algo más que curiosidad, había reconocimiento. Don Carlos recordó el día en que, hace años, su vida pendió de un hilo. Fue Ana, entonces joven y valiente, quien sin dudarlo apareció para salvarlo. Había sido un acto silencioso, sin premios ni reconocimientos, solo la humanidad de una persona que decidió ayudar. Nunca olvidó esa mirada ni esa mano firme que le devolvió la esperanza. Y ahora, ahí estaba ella, frente a él, sin zapatos, pero con la misma fuerza en los ojos. La entrevista comenzó, pero no como Ana esperaba. En lugar de preguntas formales, don Carlos habló con sinceridad y respeto. La invitó a contar su historia, a explicar por qué estaba ahí, descalza y determinada. Ana se abrió, compartiendo no solo su necesidad, sino también su dignidad, su lucha diaria y su deseo inmenso de salir adelante. Mientras hablaba, el ambiente cambió. Ya no era solo una candidata más. Era una mujer que había sobrevivido a las peores tormentas y que buscaba una nueva oportunidad. Don Carlos escuchaba atento, conmovido por cada palabra. Sabía que aquella entrevista era más que un trámite. Era una segunda oportunidad para ambos. Ana salió de la oficina con el corazón acelerado, sin saber qué pasaría. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que la esperanza no era solo un sueño lejano, sino una posibilidad real. Sus pies dolían, pero sus pasos tenían un nuevo propósito. Y aunque aún caminaba sin zapatos, su alma ya había dado un gran salto hacia un futuro mejor. El frío seguía siendo un enemigo silencioso, pero ahora Ana sentía algo más. Un nudo de nervios y esperanza que le apretaba el pecho.
Había salido de la oficina de don Carlos y se había sentado nuevamente en la sala de espera, donde el murmullo de las voces y el sonido de los pasos parecían más fuertes que nunca. A su alrededor, los otros candidatos seguían conversando, algunos con risas contenidas, otros repasando mentalmente sus respuestas. Ana, en cambio, estaba absorta en sus pensamientos, intentando no dejar que el cansancio ni el dolor de sus pies la vencieran. Sus manos temblaban ligeramente mientras se entrelazaban sobre sus piernas. Cada mirada que recibía era un recordatorio de su realidad, pero también una chispa que mantenía encendida su determinación. No estaba allí solo para buscar un trabajo, estaba allí para demostrar que, sin importar las circunstancias, no había que rendirse jamás. De repente, la puerta de la oficina se abrió y don Carlos salió, con una expresión que Ana no pudo descifrar en ese instante. La llamó por su nombre y le pidió que regresara. Ana sintió que el corazón le daba un salto, pero se levantó de inmediato, esforzándose por mostrar confianza a pesar del dolor en sus pies. Caminó hacia él, tratando de calmar la respiración acelerada. Don Carlos la llevó a una sala más pequeña, más privada. Cerró la puerta con suavidad y la miró fijamente a los ojos. Ana, comenzó, he estado pensando en tu historia. No solo en lo que me contaste ahora, sino en lo que fuiste para mí hace años. Aquella vez en que me salvaste la vida, cuando nadie más podía hacerlo. Ana sintió que se le humedecían los ojos. No esperaba que alguien recordara ese momento, mucho menos el dueño de la empresa a la que estaba pidiendo una oportunidad. No sé qué decir, respondió con voz entrecortada. Solo hice lo que cualquiera habría hecho. No, Ana, replicó don Carlos con firmeza. Lo que hiciste fue extraordinario. Y hoy, veo en ti la misma valentía y fortaleza. No puedes dejar que la falta de zapatos ni las dificultades te definan. Las palabras de don Carlos fueron como un bálsamo para Ana. Por primera vez, sentía que alguien la veía realmente, no solo como una mujer sin recursos, sino como una persona con valor y potencial. Quiero ayudarte, continuó él. Quiero darte una oportunidad real en esta empresa. No por caridad, sino porque creo que tienes lo que se necesita para triunfar. Ana no podía creer lo que estaba escuchando. El alivio y la alegría se mezclaron con un miedo casi paralizante. ¿Y si todo era demasiado bueno para ser verdad? Pero don Carlos la miraba con sinceridad, sin ninguna sombra de duda. Pero hay algo que necesito que entiendas, dijo él. Este trabajo será un desafío. Necesitarás demostrar cada día que mereces esta oportunidad. ¿Estás dispuesta a darlo todo? Sin dudar, Ana asintió. Sabía que no había vuelta atrás. Esa era la oportunidad que había esperado toda su vida. En ese momento, don Carlos hizo un gesto que sorprendió a Ana. Se levantó y volvió con un par de zapatos nuevos, limpios y elegantes. Se los entregó con una sonrisa cálida. Para que no tengas que volver a caminar descalza, al menos aquí, en este lugar. Ana tomó los zapatos con manos temblorosas. Los sostuvo como si fueran un tesoro, una promesa de un futuro distinto. Se los probó y sintió una sensación extraña, una mezcla de alivio y responsabilidad. Estos zapatos no solo cubrirían sus pies, serían el símbolo de un nuevo comienzo. Cuando salió de la sala, ya no sentía frío en los pies, sino un fuego interior que la impulsaba hacia adelante. Sabía que el camino no sería fácil, pero esa tarde, con un par de zapatos nuevos y la confianza renovada, Ana estaba lista para enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara. Mientras volvía a la sala de espera para despedirse, miró a los demás candidatos con una nueva perspectiva. No importaba si ellos tenían las mejores prendas o las palabras más pulidas. Lo que importaba era el coraje, la perseverancia y la capacidad de levantarse una y otra vez,
aun cuando todo parecía perdido. Ana salió del edificio con una sonrisa tímida, pero firme. Sus pies ya no dolían, o al menos ella ya no les prestaba atención. Su corazón latía con fuerza, porque sabía que había dado el primer paso hacia un futuro que, por fin, podía ser suyo. Don Carlos no podía dejar de mirar a Ana mientras se sentaba frente a él, con esos ojos que parecían esconder un mar de historias y un alma que había resistido tormentas. En aquel momento, el silencio en la oficina se hizo pesado, cargado de una tensión que no necesitaba palabras para hacerse sentir. Era como si ambos se reencontraran después de años sin saber qué esperar del otro. Ana, comenzó don Carlos con voz pausada, quiero que sepas que lo que hiciste por mí fue más que un acto de valentía. Fue un regalo que nunca olvidaré. Aquel día, cuando creí que todo estaba perdido, tú fuiste la luz que me devolvió la esperanza. Ana bajó la mirada, sin saber qué decir. No estaba acostumbrada a recibir elogios, y mucho menos de alguien como él, un hombre de negocios exitoso y respetado. Su voz temblaba al responder. Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho en esa situación. No esperaba ni agradecimiento ni reconocimiento. Don Carlos la interrumpió suavemente. Pero no cualquiera tiene tu coraje ni tu corazón. Y hoy, viendo en qué condiciones vienes a buscar una oportunidad, sé que esa misma fuerza sigue viva en ti. La mujer sintió un nudo en la garganta. Durante años, había luchado contra el desánimo, la pobreza y la incertidumbre. Ese momento era mucho más que una entrevista. Era la prueba de que su lucha no había sido en vano. Dime, Ana, continuó don Carlos, ¿qué te ha mantenido firme durante todo este tiempo? Porque lo que veo aquí no es solo necesidad, es determinación. Ana respiró hondo y comenzó a hablar con sinceridad. He perdido mucho, don Carlos. Mi familia, mi estabilidad, y muchas veces hasta la fe en mí misma. Pero cada día me levanto pensando que aún hay una oportunidad, que no todo está perdido. Vengo a esta entrevista sin zapatos, sí, pero con la esperanza de poder empezar de nuevo, de demostrar que puedo ser mucho más que lo que mis circunstancias actuales muestran. Don Carlos asintió lentamente, impresionado por la profundidad de sus palabras. Por un instante, pareció que la barrera entre el hombre de negocios y la mujer que salvó su vida se desvanecía, y solo quedaban dos personas humanas conectadas por un lazo invisible. Ana, dijo finalmente, quiero ofrecerte este trabajo. No porque sienta lástima, sino porque creo en ti. Porque sé que una persona que pudo salvarme la vida tiene la capacidad de transformar cualquier dificultad en una oportunidad. La emoción estalló en el pecho de Ana. Quiso contener las lágrimas, pero no pudo evitar que unas pocas rodaran por sus mejillas. Agradeció con la mirada y con un nudo en la voz. No sé cómo agradecerle, don Carlos. Esta oportunidad significa todo para mí. No me agradezcas todavía, respondió él con una sonrisa amable. Esta es solo la primera página de tu nueva historia. Habrá días difíciles, pruebas y retos, pero sé que tienes lo necesario para superarlos. Ana sintió que la responsabilidad pesaba en sus hombros, pero también que la esperanza crecía con fuerza renovada. Al levantarse, don Carlos se acercó a ella y le entregó un par de zapatos nuevos. Eran elegantes y cómodos, pero sobre todo, eran un símbolo de confianza y apoyo. Para que nunca más tengas que venir aquí sin zapatos, dijo. Quiero que recuerdes que esta empresa es también tu casa. Ana tomó los zapatos con manos temblorosas, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía mirar al futuro sin miedo. Sabía que el camino no sería fácil, pero no estaba sola. Tenía a alguien que creía en ella, y eso era más valioso que cualquier par de zapatos. Al salir de la oficina, Ana sintió como la luz del sol se filtraba entre los edificios, iluminando su rostro y calentando su alma.
Cada paso que daba con sus nuevos zapatos era un paso hacia un destino lleno de posibilidades. Miró hacia atrás una última vez, con gratitud y determinación. Ese día, Ana no solo consiguió un empleo, recuperó la fe en sí misma y en la vida. Su historia estaba empezando a escribirse de nuevo, con fuerza, coraje y la certeza de que, a veces, los milagros ocurren cuando menos los esperas. Don Carlos nunca olvidó aquel día terrible en que su vida cambió para siempre. Había sido una mañana como cualquier otra, llena de reuniones y decisiones importantes, cuando de repente, el accidente ocurrió. Un choque inesperado, un golpe fuerte, y todo se volvió oscuro. El miedo y el dolor lo paralizaron, y mientras luchaba por mantenerse consciente, la presencia de alguien desconocido se volvió su única esperanza. Esa persona fue Ana. Con una calma asombrosa y sin dudarlo, apareció justo cuando nadie más podía ayudar. A pesar del caos y del ruido que lo rodeaba, ella se acercó con seguridad, sin miedo, y comenzó a actuar. Ana había aprendido a mantener la calma en momentos difíciles, y esa habilidad le salvó la vida a don Carlos aquel día. Lo sujetó, lo tranquilizó, y llamó a los servicios de emergencia sin perder la compostura. Don Carlos recordaba con claridad cómo la joven que le salvó la vida desapareció rápidamente después de cumplir con su misión, sin buscar reconocimiento ni recompensa. Desde entonces, siempre quiso agradecerle, pero nunca supo quién era. Hasta hoy. Ahora, frente a él, estaba aquella mujer descalza que buscaba una oportunidad, la misma que un día había sido su ángel guardián. Mientras Ana escuchaba la historia que don Carlos le relataba con voz firme pero emocionada, sentía como el pasado se entrelazaba con el presente. Nunca imaginó que aquel acto que para ella había sido solo un instinto, cambiaría su vida de esta manera. La conexión que tenían iba más allá de una simple entrevista. Era un lazo invisible tejido por la vida misma. Don Carlos le contó cómo, en esos minutos de desesperación, Ana había sido la única luz que lo mantuvo aferrado a la vida. Su valentía y su presencia fueron decisivas para que los paramédicos llegaran a tiempo y evitaran una tragedia mayor. Pero más allá de eso, su humanidad y generosidad dejaron una marca imborrable en él. Ana, conmovida, no pudo evitar recordar los momentos difíciles que siguieron a aquel día. La pobreza que la golpeó con fuerza, las puertas que se cerraron, y la lucha constante para no perder la esperanza. Pero hoy, gracias a ese recuerdo y a la oportunidad que le estaba dando don Carlos, sentía que todo el sufrimiento había valido la pena. Don Carlos le dijo que siempre había sentido una deuda moral con ella, y que la vida le estaba dando la oportunidad de saldarla. No solo con palabras, sino con acciones concretas, ofreciéndole un trabajo, un lugar donde demostrar su valía y reconstruir su futuro. Ana comprendió que aquella entrevista era más que una prueba profesional. Era una prueba de confianza, de fe en el ser humano. Don Carlos confiaba en ella, y esa confianza era un regalo que ella no podía desaprovechar. Mientras conversaban, la atmósfera se volvió cálida y cercana. Ambos compartieron miradas que hablaban de respeto mutuo y un entendimiento profundo. La distancia social entre un empresario exitoso y una mujer que había caminado descalza hasta allí parecía desvanecerse, dejando solo la esencia humana. Al final de la conversación, don Carlos reiteró su compromiso de apoyarla en esta nueva etapa. Ana le agradeció con sinceridad, consciente de que aquel momento marcaba un antes y un después en su vida. Cuando salió de la oficina, Ana sintió una mezcla de emociones que la envolvían: gratitud, nervios, esperanza y un renovado deseo de luchar. Los zapatos que don Carlos le había dado ya no solo eran un símbolo material, sino un emblema de todo lo que estaba por venir. Aquella tarde, mientras caminaba hacia su casa, sus pasos eran firmes y seguros. Había comenzado un camino difícil, pero esta vez sabía que no estaba sola.
La historia de Ana y don Carlos era un recordatorio poderoso de que la vida puede sorprendernos con segundas oportunidades cuando menos las esperamos. El pasado doloroso no desaparecía, pero ahora tenía un propósito: impulsarla a ser mejor, a no rendirse, y a demostrar que, a pesar de las adversidades, la esperanza y la valentía siempre pueden abrir nuevas puertas. Ana miró hacia el horizonte con una sonrisa que reflejaba su determinación. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, y estaba lista para enfrentar lo que viniera con la fuerza que solo quienes han sobrevivido a la tormenta pueden tener. Ana comenzó sus primeros días en la empresa con una mezcla de nervios y emoción. Cada paso que daba con sus zapatos nuevos le recordaba que estaba dando un salto hacia un futuro distinto, aunque la incertidumbre todavía la acompañaba. Sabía que debía demostrar mucho más que su historia para ganarse ese puesto, y estaba decidida a hacerlo. El primer día fue duro. Las oficinas brillaban con luces blancas y escritorios ordenados, pero para Ana, todo era nuevo y abrumador. Sus compañeros la miraban con curiosidad, y a veces, con una leve distancia. Algunos murmuraban sobre la mujer que llegó descalza a la entrevista, y Ana sentía que debía esforzarse el doble para cambiar esas miradas. Durante las primeras horas, Ana escuchaba atentamente, aprendiendo cada detalle del trabajo. Sabía que equivocarse podía costarle caro, así que se concentraba en hacer todo bien. Su jefe inmediato, un hombre estricto pero justo, observaba con atención, evaluando si ella realmente estaba a la altura. Aunque cansada, Ana no se rindió. A la hora del almuerzo, decidió acercarse a sus compañeros y compartir un poco de su historia. No para pedir simpatía, sino para conectar con ellos y demostrar que detrás de la mujer sencilla había una persona fuerte y capaz. Poco a poco, las sonrisas y los gestos amables comenzaron a aparecer, y Ana sintió que estaba construyendo puentes. Pero no todo fue fácil. Hubo días en que las tareas parecían imposibles, cuando los errores la hacían dudar de sí misma y cuando el cansancio parecía ganarle la batalla. Sin embargo, cada vez que pensaba en rendirse, recordaba las palabras de don Carlos: «Esta es solo la primera página de tu nueva historia. Habrá días difíciles, pero sé que tienes lo necesario para superarlos». Con ese pensamiento, Ana se levantaba y enfrentaba la jornada con renovada energía. Su determinación comenzó a notarse en los resultados. Cada pequeño logro era celebrado en silencio, como un triunfo personal que la acercaba más a sus sueños. Un día, mientras revisaba unos documentos, Ana encontró un artículo en el boletín interno sobre responsabilidad social y apoyo a empleados en situaciones vulnerables. Fue entonces cuando decidió proponer un proyecto para ayudar a personas en dificultades dentro de la empresa. Quería que nadie sintiera lo que ella había sentido al llegar descalza a esa entrevista. Presentó la idea a don Carlos, quien la escuchó con interés y apoyo. El proyecto fue aprobado, y Ana se convirtió en la coordinadora de un programa que brindaba ayuda a empleados y familias en momentos difíciles. Su iniciativa no solo mejoró el ambiente laboral, sino que también le dio un nuevo propósito. La empresa comenzó a cambiar. Los trabajadores se unieron más, las sonrisas se multiplicaron y el sentido de comunidad creció. Ana se convirtió en un ejemplo viviente de que, con voluntad y apoyo, era posible transformar la adversidad en fuerza. Con el paso de los meses, Ana no solo ganó confianza, sino también respeto. Don Carlos la reconocía no solo como una empleada valiosa, sino como una inspiración para todos. Ella había llegado descalza, pero ahora caminaba firme, con pasos seguros y mirada brillante. Una tarde, mientras salía del trabajo, Ana se detuvo frente al edificio y miró hacia el cielo. Pensó en todo lo que había pasado, en el dolor, en la esperanza y en la oportunidad que le habían dado. Sonrió con gratitud, sabiendo que ese día no solo había ganado un empleo, sino una nueva vida.
La historia de Ana era prueba de que, a veces, la vida nos pone pruebas duras para enseñarnos a ser fuertes. Y que, cuando menos lo esperamos, alguien puede aparecer para recordarnos que nunca estamos solos. Ana estaba lista para seguir adelante, para continuar escribiendo su historia con valentía y corazón. Porque sabía que su viaje apenas comenzaba, y que lo mejor estaba por venir. Ana había logrado algo que muchos consideraban imposible. Desde aquel día en que llegó sin zapatos a la entrevista, su vida dio un giro que ni ella misma imaginaba. Pero la verdadera prueba estaba aún por venir. Porque el éxito no solo se mide en el primer empleo o en un proyecto aprobado, sino en la capacidad de mantenerse firme cuando las dificultades vuelven a aparecer. Los meses pasaron, y Ana se adaptó a su nuevo rol con una mezcla de orgullo y responsabilidad. La empresa se había convertido en un refugio, un lugar donde sentía que podía crecer y aportar. Sin embargo, la vida le tenía preparada una nueva batalla. Un día, mientras revisaba los informes, recibió la noticia que temía. Su madre había caído gravemente enferma y necesitaba cuidados constantes. La noticia la golpeó con fuerza. Durante años, Ana había sido el pilar de su familia, y ahora se enfrentaba a la posibilidad de perder a la persona que más amaba. Pero no podía permitirse caer. Tenía que ser fuerte, no solo por ella, sino por su madre, por su familia y por esa oportunidad que tanto le había costado conseguir. En la empresa, don Carlos y sus compañeros se enteraron de la situación. La empatía que había cultivado Ana durante su tiempo allí no tardó en manifestarse en apoyo concreto. Don Carlos, sin dudarlo, le ofreció flexibilidad en su horario y la posibilidad de trabajar desde casa algunos días para que pudiera cuidar de su madre. Ana sintió que aquella solidaridad era un regalo invaluable. A pesar de la incertidumbre y el miedo, encontró fuerza en saber que no estaba sola. Sus compañeros la ayudaban, cubriendo tareas, enviando mensajes de ánimo, recordándole que juntos podían superar cualquier obstáculo. En las noches largas, cuando la preocupación parecía devorarla, Ana recordaba aquel momento en que don Carlos le entregó los zapatos nuevos. Aquellos zapatos que simbolizaban un nuevo comienzo, un camino lleno de oportunidades y esperanza. Ahora, esos zapatos le recordaban que la vida podía ser dura, pero que con apoyo y determinación, todo era posible. La empresa también se vio impactada por la historia de Ana. Inspirados por su lucha y valentía, varios empleados comenzaron a compartir sus propias experiencias y desafíos. Así nació un grupo de apoyo interno, una red de ayuda que fortaleció aún más los lazos entre todos. Don Carlos, orgulloso del crecimiento personal y profesional de Ana, decidió hacer algo más. Propuso un fondo de emergencia para empleados con situaciones familiares críticas, para que nadie tuviera que enfrentarse solo a las dificultades. Ana fue parte fundamental en la creación y gestión de ese fondo, poniendo su corazón y experiencia en cada decisión. La salud de su madre mejoró lentamente, gracias también al cuidado y amor constante de Ana. Aunque el camino fue largo y lleno de momentos difíciles, Ana aprendió a equilibrar su vida laboral y familiar con valentía y esperanza. Un día, mientras caminaba por el pasillo de la empresa, Ana se detuvo frente a un espejo y se miró a los ojos. Vio en ellos no solo a una mujer que había superado la adversidad, sino a una guerrera que seguía luchando, sin perder nunca la sonrisa ni la fe. El tiempo había pasado, y Ana había cambiado mucho. Ya no era la mujer descalza que llegó a la entrevista, sino una persona completa, valiente y llena de luz. Sabía que aún quedaban retos por delante, pero también sabía que tenía las herramientas y el apoyo para enfrentarlos. La historia de Ana se convirtió en un ejemplo vivo dentro y fuera de la empresa. Su coraje y perseverancia inspiraban a otros a no rendirse, a buscar siempre una oportunidad, y a creer que, sin importar cuán difíciles sean las circunstancias,
siempre hay un camino hacia la esperanza. Ana entendió que la verdadera fuerza no estaba solo en llegar lejos, sino en mantenerse firme en medio de la tormenta, en levantarse una y otra vez, y en nunca perder la capacidad de soñar. Ana nunca imaginó que su historia llegaría tan lejos. Lo que comenzó como una entrevista inesperada sin zapatos se había convertido en un testimonio de resiliencia y esperanza para toda la empresa, y para muchas personas fuera de ella. Sin embargo, Ana sabía que el camino no había terminado. Las pruebas continuaban, y con ellas, la oportunidad de crecer y ayudar a otros. Un día, mientras coordinaba el programa de apoyo a empleados, Ana recibió una llamada inesperada. Era una periodista que había escuchado sobre su historia y quería hacerle una entrevista para un medio nacional. Al principio, Ana dudó. No estaba acostumbrada a la atención pública ni a contar su vida frente a cámaras y micrófonos. Pero después pensó en todas las personas que, como ella, enfrentaban dificultades y no tenían voz. Decidió aceptar. La entrevista fue un momento crucial. Ana habló con sinceridad, sin ocultar sus heridas ni sus miedos, pero también con una fuerza que conmovió a todos los que la escucharon. Contó cómo llegó descalza a aquella entrevista, la lucha por cuidar a su madre enferma, y cómo la solidaridad de don Carlos y sus compañeros le dieron una segunda oportunidad. Su relato fue más que una historia de éxito. Fue un llamado a la empatía, a no juzgar por las apariencias y a brindar apoyo sin condiciones. El impacto fue inmediato. La historia de Ana se volvió viral, y muchas personas empezaron a compartirla en redes sociales. Recibió mensajes de apoyo de todas partes del país, y hasta organizaciones que querían colaborar con el programa de ayuda en la empresa. Ana no solo había cambiado su vida, sino que había encendido una chispa de esperanza en miles de personas. Pero no todo fue fácil. La exposición pública trajo también críticas y envidias. Algunos cuestionaban la legitimidad de su historia o la acusaban de buscar fama. Ana, sin embargo, aprendió a mantenerse firme. Sabía que su intención siempre había sido ayudar y ser un ejemplo para otros. Con cada obstáculo, su convicción se hacía más fuerte. Mientras tanto, don Carlos y la empresa aprovecharon la atención para fortalecer aún más el programa de responsabilidad social. Implementaron nuevas políticas para apoyar a empleados en crisis, crearon talleres de formación y establecieron alianzas con organizaciones benéficas. Ana se convirtió en la voz principal de estas iniciativas, viajando para dar charlas y motivar a otros a nunca rendirse. En su vida personal, Ana también encontró momentos de felicidad. La salud de su madre mejoró significativamente, y la mujer que había sido su roca ahora podía descansar sabiendo que su hija estaba construyendo un futuro sólido. Además, Ana comenzó a estudiar administración para seguir creciendo profesionalmente. La mujer que alguna vez llegó descalza a una entrevista, ahora caminaba segura hacia un futuro prometedor. Un día, durante una reunión con el equipo, don Carlos sorprendió a Ana con un reconocimiento especial. La felicitó por su valentía, compromiso y el impacto positivo que había generado en la empresa y en la comunidad. Ana sintió una profunda emoción. No se trataba solo de un premio, sino del reconocimiento a todo lo que había significado su lucha y su ejemplo. Ana se dio cuenta entonces de que su historia era mucho más que un relato de superación personal. Era una prueba de que la humanidad puede brillar incluso en los momentos más oscuros, que un acto de bondad puede transformar vidas, y que la esperanza puede nacer de la adversidad. Mientras miraba a sus compañeros y a don Carlos, Ana sintió una gratitud inmensa. Sabía que no estaría donde estaba sin ese apoyo, sin esa confianza, sin ese momento en que decidió entrar a esa entrevista descalza pero con el corazón lleno de esperanza. La vida le había dado una segunda oportunidad, y ella estaba decidida a aprovecharla al máximo, no solo para sí misma, sino para todos los que, como ella,
necesitan creer que un futuro mejor es posible. Ana sabía que la verdadera prueba no era solo haber conseguido un empleo o reconocimiento, sino cómo usar esa segunda oportunidad para transformar no solo su vida, sino también la de quienes la rodeaban. Había llegado descalza a la entrevista, cargando con el peso de la incertidumbre y el dolor, pero ahora caminaba con pasos firmes, seguros de su propósito. El programa que ella había impulsado creció más allá de lo que nadie esperaba. Se convirtió en un ejemplo para otras empresas, que empezaron a implementar iniciativas similares para apoyar a empleados en situaciones vulnerables. Ana se convirtió en una figura reconocida no solo dentro de su compañía, sino también en el ámbito social, inspirando a muchos a no rendirse ante las adversidades. A medida que su vida mejoraba, Ana no olvidaba sus raíces. Seguía visitando a su madre con la misma devoción, y cada vez que podía, dedicaba tiempo a ayudar a otras mujeres en situaciones difíciles, aquellas que, como ella, enfrentaban la vida con valor, pero necesitaban un impulso para salir adelante. Creó un pequeño grupo de apoyo comunitario, donde compartían experiencias y se ayudaban mutuamente a encontrar oportunidades y esperanza. En la empresa, Ana siguió creciendo profesionalmente. Estudió con dedicación, combinando su trabajo con cursos de administración y liderazgo. Su esfuerzo fue recompensado con promociones y responsabilidades que asumió con compromiso y humildad. Nunca perdió la sencillez que la caracterizaba, ni la gratitud hacia don Carlos y todos los que creyeron en ella. Un día, en una ceremonia especial, don Carlos anunció que Ana sería la nueva directora del programa de responsabilidad social. La ovación fue un reflejo del cariño y respeto que todos sentían por ella. Ana aceptó con lágrimas en los ojos, consciente de que ese puesto significaba la posibilidad de ayudar a muchas más personas y continuar cambiando vidas. Pero lo más importante para Ana no eran los títulos ni reconocimientos, sino la certeza de que, a pesar de las dificultades, la vida siempre ofrece segundas oportunidades para quienes tienen el coraje de luchar. Su historia se convirtió en un faro para quienes atravesaban momentos oscuros, recordándoles que nunca están solos y que el apoyo y la solidaridad pueden abrir puertas inesperadas. En una entrevista que dio meses después, Ana dijo: «Llegué a esa entrevista sin zapatos, pero con la esperanza de que alguien creyera en mí. Hoy, sé que la verdadera riqueza está en las oportunidades que damos y recibimos, en la capacidad de levantarnos una y otra vez, y en el amor que ponemos en lo que hacemos». Ana siguió escribiendo su historia con pasos firmes y el corazón lleno de gratitud. Sabía que la vida la había puesto a prueba, pero también le había dado la fuerza para salir adelante y transformar el dolor en esperanza. La mujer que un día caminó descalza hacia un futuro incierto, ahora era un ejemplo vivo de que, con fe y determinación, todo es posible. Su historia quedó grabada en la memoria de todos, no solo como una anécdota, sino como un testimonio de la fuerza del espíritu humano y del poder de la bondad. Y así, Ana siguió caminando, esta vez con zapatos, pero sobre todo, con un alma llena de luz y una voluntad inquebrantable.